Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy tenemos algo especial para contarles y tiene que ver con la historia de una herencia, capaz que la herencia más grande que se produjo en la República Argentina. Tiene que ver con la familia Fortabat de Olavarría, de una cementera tan querida y tan grande como es Loma Negra, de un grupo donde hay una historia familiar muy interesante, hay una historia de gente que apoyó mucho a la comunidad de Olavarría, de un empresario que fue Luciano Fortabat, que tuvo sus hijos, y uno de los hijos fue Alfredo. Hoy estoy con ustedes con dos personas que hace 2 años pude conocer. Uno es Walter, otro es Mónica. Gracias por estar conmigo. ¿Cómo están? Y voy a hablar con ellos un poquito sobre una historia que tiene que ver con un tema de filiación. Un tema tan hablado, ¿no? Con un tema de derecho de ser hijo de, con un tema de derechos reconocidos o no reconocidos. Y a Walter lo tuve hace 1 año y medio. Tuvimos la posibilidad en el Canal América de entrevistarlo en Tres Arroyos y que él nos cuente su verdad. Y Walter hablaba de su hermana, Mónica. Y Mónica no había salido nunca en televisión y hoy está con nosotros. Y vamos a hablar con ustedes un poquito de esta historia. De esta historia lleva muchísimos años y que tiene que ver con el derecho de identidad, tiene que ver con querer reclamar este derecho de identidad y este tema de filiación sobre una historia del padre que es apasionante. Y bueno, y estamos con ellos. Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Ignacio. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias. Bueno, Moni, la gente se preguntaba cuando Walter salió hace 1 año y medio, Walter, ¿no? Más o menos. Por ahí aproximadamente, sí, 1 año y medio. 1 año y medio, que empezó, que fui yo a Tres Arroyos y él contó un poco la historia de lo que fue. Quiero que le cuentes un poquito a la gente cuál es la historia de tu abuelo, De mi abuelo, de de tu Alfredo. papá, sí, ¿De mi papá o de Alfredo? de los dos. Bueno. A ver, ¿cómo comenzar semejante historia, no? Porque hay demasiada historia, en realidad, diría. Ante todo, sí quiero aclarar algo que recién decías, de que Walter hace 1 año y medio había salido. Yo oportunamente no había podido salir. No porque no haya querido, sino porque, bueno, en ese momento estábamos con un proceso legal, con el pleno proceso de temas de la Cámara, judicialmente, netamente, lo que hace la causa de filiación y medidas cautelares. Por ese motivo, y en resguardo de las mismas, opté en ese momento no salir a hablar, por respeto de lo que se estaba haciendo legalmente. Pero creo que hoy ha llegado el momento, ¿no? Vamos a contarle un poquito a la gente. Tu papá, para vos, es hijo de Alfredo Fortabat. Sí, por supuesto, sin ningún lugar a duda. ¿Y esto cuándo empezaron a conocer la historia ustedes? ¿Cuándo vos te enteraste que tu papá era hijo de él y se los transmite a ustedes? En realidad hemos crecido con esta historia, con todo lo que nos contaba mi papá, mi mamá, con las idas de Alfredo a verlo a mi padre, ido a verlo a mis abuelos maternos, las idas de mi padre a ver a doña Amalia en persona, los contactos mantenidos entre ellos, los contactos que nosotros hemos mantenido siempre, sin dejar pasar tiempo, con los abogados de Amalia, con Amalia propiamente. O sea, todo el mundo de ellos nosotros los conocemos. O sea, ustedes estaban relacionados directamente con lo que era la familia Fortabat. No era que vino tu papá y te contó solamente que tenía o que podía ser el hijo de Alfredo. No, siempre se tuvo relación directa con doña María. Hay una historia realmente apasionante. Les puedo decir que antes de estar en cámara estuvimos 3 horas hablando de una historia que es, creo que fascinante, que tiene tantas aristas, Walter, y cuando te escucho vos, esta posesión que tenés vos sobre la historia, porque es lo que vos viviste, ¿no? Seguro, Ignacio. Vos sabés que son 50 años, yo soy mayor que Mónica, son 50 años de estar viviendo miles de circunstancias de vida, forma de vida, idas y venidas,
y la perseverancia, de mantenerse firme a la realidad y a una veracidad tremenda de lo que, bueno, uno siempre apoyó a nuestros padres, ¿no es cierto? Y bueno, y todas las idas y venidas y contactos con Amalia, las veces que acompañamos a mi padre a la misa, que se hacían los 10 de enero, así que pila de vivencias que marcaron parte de nuestra vida. Nos contabas hoy fuera de cámara que los fines de semana, cuando se juntaban en familia después del almuerzo del domingo, el tema de conversación era este. Sí, Ignacio. Era como la frutilla, como que dice. Era terminar de cenar y entrar en esa nostalgia de horas después de cena los sábados, que recuerdo con mamá, papá, y mis hermanos, y hablar y sacar el tema de todas las circunstancias de lo que papá había vivido, lo que uno estaba viviendo en ese momento también, y qué bárbaro sería el cambio, ¿no es cierto? Las veces que mi papá decía cuando venían los 10 de enero de vuelta para casa, y decir que Amalia le había dicho que tiempo al tiempo se iban a solucionar los problemas, y sin embargo ese tiempo al tiempo se lo llevó mi papá también. Se disolvió, ¿no? Qué historia. Y esto de no ser reconocidos y de no haber tenido la oportunidad con los sucesores de encontrarse mano a mano y hablar, capaz que parientes de ustedes, ¿cómo se siente eso? ¿Y cuántos años hace que están con este reclamo, con esta historia? Y este reclamo, y estamos hablando de unos 30 y pico años, legalmente. Sí. Papá siempre apoyó que nosotros podíamos lo que él no podía, ¿no es cierto? Fue desgastándose él, y entonces, bueno, con Mónica, toda la parte legal, todo lo que más se pudo hacer, cosa que la justicia siempre prácticamente fue en rechazo a la finalidad de varias circunstancias, ¿no es cierto? Pero sí, 30 y pico años hace que más o menos esta lucha continua de los 50 años que uno ya tiene conocimiento de que papá era hijo de Alfredo. 30 y pico de años haciendo un reclamo. Yo no me imagino que uno podría no estar convencido de estar tantos años con un reclamo, Mónica. O sea, sería como imposible poder sostener algo hasta físicamente, intelectualmente para uno, ¿no? Sí, pero sucedió. Muchos años de litigar en la justicia, siempre defendiendo la verdad de mi padre, siempre hemos tenido momentos buenos legalmente, y obvio que siempre hemos tenido reveses también. Hemos luchado hasta último momento defendiendo la verdad de mi padre. Tengo que decir que legalmente se ha hecho lo humanamente posible. Lo cierto que bueno, que uno pelea contra un sistema que a veces es muy injusto, pero que la verdad está y habla por el propio expediente en sí también. Hay un expediente realmente muy largo, hecho a través de los años, y tiene que ver con un montón de circunstancias que de alguna manera a uno le entran todas las dudas de bueno, ¿por qué no se avanza o por qué no se avanzó en un reconocimiento, ¿no? Legalmente se avanzó muchísimo, Ignacio. Lo que sucedió es que, bueno, en el medio de todas las situaciones de la parte probatoria, hemos tenido adulteraciones, hemos ido con el juzgado a hacer los precintos, los allanamientos que correspondía a los lugares donde estaban los restos de tanto de la familia de Alfredo como de Carlos y de Juan. Hemos tenido la situación de que la familia adulteró todo, demostrado, inclusive de testigo propiamente por el propio secretario del juzgado, que se elaboró actas de todas las violaciones que se fueron sucediéndose. Hemos tenido adulteraciones, la verdad, que judicialmente nunca debió haber pasado, que son muy graves, pero muy graves, como así también en pleno proceso la cremación de Alfredo Fortabano.
Convengamos que Alfredo estaba en la cripta de la iglesia en Loma Negra y bueno, Luciano Fortabat. Y cuando se empezó con el caso este, ahí lo cremaron. Exactamente. La cremación de Alfredo fue en pleno proceso judicial. La desaparición de los cuerpos de Luciano Fortabat y Elena Portalé, madre y padre de Alfredo, fueron también sacados por la familia, por Eduardo Amoedo, segundo esposo de María Inés de la Fuente, donde se los llevó de donde yacían sus restos, en la Capilla Santa Elena, y luego ellos negándose de que no había sucedido esto. Hubo documentación facilitada inclusive por el arzobispo de Azul, donde donde mencionó que la familia había retirado los cuerpos. ¿Cómo te sentís, Walter, cuando un montón de indicios o un montón de cosas que viviste, que me contaste hoy y que realmente es para hacer un documental, como se está pensando, no pase nada en la justicia o no se avanza hacia lo que vos pretendías, que tiene que ver con que te reconozcan, que le reconozcan a tu papá lo que él les contó toda la vida, que era hijo de Alfredo Fortabat? Bueno, ahí tenés, fíjate, Ignacio, uno cómo se va a sentir, uno siente una impotencia, que la justicia, ¿no es cierto?, sea tan sobornable por el poder, ¿no es cierto?, económico de ciertos. Entonces, ¿qué pasa? Es pelear contra un gigante, ¿no es cierto? Yo me voy a mantener siempre en mi forma de pensar y de mis ideales y conservar esta verdad que toda la vida, la viví, es mi vida. Acá nadie me impone nada, es mi vida y la voy a seguir hasta el último día. De reafirmar y lo que sea, reafirmar nuevamente. Y lógico que para la justicia tal vez sea un caso nomás. Para nosotros, para mí, fue toda mi vida. ¿Y cuál es la importancia de conocer tu identidad real y de saber, porque bueno, saber quién era tu abuelo? O sea. Bueno, ahí tenés, vos fíjate que nosotros, desde tan chicos, ¿no es cierto?, siempre la esperanza de querer que esto salga a la luz, ¿no es cierto?, uno habla de esos sentimientos de una familia que no conoció. Y entonces, ¿qué pasa? Y nuestra, tal vez, forma de vida, y ellos con su gran poderío, que hacían, magullaban continuamente cualquier paso que pudimos dar en la justicia. Vos decís que a medida que ustedes iban avanzando en la justicia, ellos ponían palos en la rueda. No me cabe duda, Ignacio, no me cabe duda. En muchos enlaces que hemos tenido con personas del grupo de ellos, que fuimos citados por ellos para un montón de conversaciones, y que después se disolvían. ¿Alguna vez tuvieron algún ofrecimiento real? No. Tuvimos un ofrecimiento, un supuesto de parte de ellos, que fue más una charla, nada más como una suposición, pero no. Sí, en realidad cuando previo al inicio de la judicialización, o sea, pleno inicio a que mi padre decidiera iniciar el proceso legal, el doctor Eugenio Carlos Aramburu, abogado y vicepresidente de las empresas Loma Negra, nos ofreció un monto determinado. En ese momento, en realidad, quizás no teníamos en realidad quizás el razonamiento de la sapiencia que hoy puede uno tener en razón de todas las experiencias que hemos tenido. No sabíamos a qué nos enfrentábamos en realidad. No solamente habló de una propuesta económica, el doctor Aramburu, sino también habló del famoso testamento que nosotros hasta ese momento no teníamos conocimiento. Que después tuvimos conocimiento porque nos facilitaron el testamento de la última voluntad de quien era testafer de Alfredo Fortabat, de Isaac Ben Susam. En razón de eso supimos cómo inclusive fue efectuado por Alfredo Fortabat su último testamento y su última voluntad. En el mismo, él no le dejaba absolutamente nada a Amalita de la Cruz de Fortabat. Vos me decías, en una charla que tuvimos, me contabas que había una persona que era el que cuidaba el testamento y que algunos dicen que Alfredo lo renovaba todos los años, o sea que estaba muy pendiente del testamento.
Este testamento, cuando él fallece, ¿había un testamento así bien armado o no fue así? No, el testamento existió en la voluntad que yo hago mención del testafer de Alfredo Fortabá, que desde el año 1929, 1930, él comenzó a testar Alfredo Fortabá. Siempre se entregaba a escribanos, siempre se hacía, se tomaba el trabajo de lacrarlo, de entregarlo al escribano. El último escribano de Alfredo Fortabá fue Moltedo, donde estuvo siempre el doctor Eugenio Aramburu. Testamento que existió, testamento que una de las copias lo tuvo en resguardo el escribano Moltedo en la estancia de Arrecife. Que el más, el día que falleció Alfredo Fortabá, a Malita lo que más le importaba era conseguir el testamento, en realidad. ¿Ese fue el testamento que apareció? A ver, si tengo que hablar con lo que reza en el expediente y en la sucesión, es algo muy a lo que es la imagen de Alfredo, hubo algo que llamó poderosamente la atención, que Amalita pusiera una hoja rayada de una carpeta donde reza 4 renglones escritos y una supuesta firma de Alfredo Fortabá. Digo supuesta porque en realidad no se sabe si realmente es la firma de Alfredo Fortabá. Pero ¿Vos estás hablando que la herencia más grande de la Argentina fue a partir de una hoja manuscrita? Una hoja manuscrita de 4 renglones. Qué bárbaro. Bueno, realmente es impresionante la historia, es una historia apasionante. Sabemos, Walter, que esto te llevó en la vida y tenés un apoyo de tu familia, ¿no? Sí. Y quiero que hables un poquito de eso, de la importancia que te ha apoyado tu mujer y tus hijos. Sí, seguro. Vos sacas la cuenta, Ignacio, tengo un apoyo incondicional de parte de ellos. De parte de ellos, igual que a mi hermana. Siempre apoyando en todo paso que uno quiera dar, que quiere hacer, ¿no es cierto? Y seguir adelante con toda esta situación que sea irreversible, porque uno no va a ceder, por más que la justicia haya estado en contra de muchas circunstancias, por manipulaciones que puedan llegar a haber hecho, ¿cierto? Pero sí, el apoyo es importantísimo, Ignacio. Y bueno, uno siempre no ha bajado los brazos nunca, y ni los vamos a bajar tampoco. ¿Y qué sentís cuando tenés una verdad y de repente alguien te está diciendo, mira, no te digo que no, pero dudo sobre esta verdad, sobre tu verdad? ¿Qué se siente adentro? Mira, yo en lo personal no siento, a mí no me afecta para nada, porque voy a seguir conservando, como te dije, Ignacio, mi gran verdad, así que a cuesta de todo, es algo de vida, es algo de día a día, de una gran lucha cotidiana, de aguantar y seguir y hacer un tremendo sacrificio para poder. Nosotros vivimos 500 kilómetros de Buenos Aires y con una situación económica pequeña, que cada paso nos costaba horrores en esas circunstancias y en esos momentos más todavía. Contarle a la gente que cuando ustedes empezaron a reclamar, los tribunales eran y los estudios de abogados eran en Buenos Aires y esto le costaba mucho dinero a ustedes por la situación económica para poder trasladarse. Sí, en realidad cuando se comenzó inicialmente la primera etapa judicial, que fue en febrero de 1997, lo iniciamos con el doctor Ricardo Bonerza, lo cual obvio que fue costoso, muy costoso realmente. Fue muy costoso poder estar en venir a Capital, como estos estudios de abogados que no, o sea, son de alto... Tanto bueno. Exactamente. Y, a ver, estamos un poco contando la historia de la herencia más grande de la Argentina, a mi entender, que es la herencia de los Fortabá. Y está conmigo Walter y Mónica, son hermanos, son los supuestos nietos de Alfredo Fortabá, vendría a ser su abuelo. Ellos viven con una historia que es la historia del padre, donde les comenta el padre permanentemente durante muchos años que era el hijo de Alfredo Fortabá.
Y hay una historia que es muy interesante para narrar y para contar, y creemos que en cualquier momento se puede venir una historia que puede venir a una de las plataformas, porque hablábamos nosotros en off la impotencia hasta que tenías y esto de que vengan tus amigos y te digan ¿por qué no salís? ¿Qué fue lo que pasó después de esas notas que hicimos en América y que vos pudiste sacarte como una mochila encima porque lo notamos? Seguro, Ignacio, se focalizó en un solo punto. Dar a conocer la gran verdad genuina de tantos años, ¿no es cierto?, de vida y de una realidad y una verdad. Así que ha llegado el momento de que se sepa todo, en absolutamente todo. Y nadie puede negar lo que uno piensa, lo que uno vivió, porque es tu verdad. Pero no, seguro que no, seguro que no. Yo voy a mantenerme firme ante cualquier circunstancia y lo he hecho toda la vida. ¿Cuál fue el fuego que les llevó a ustedes a tener tantos años con un reclamo? Porque yo lo veo como imposible humanamente, salvo que haya una motivación, ¿no? A ver, hoy cuando decía que hubo una primera etapa que la inició el doctor Ricardo Monarzam, fue la primera etapa que inició mi padre, ¿sí? Cuando él fallece, mi padre, en 3 de abril del 2002, fallecimiento que está en torno en una situación de un accidente muy extraño, que nunca se habló, pero que sucedió. Contar un poquito a la gente qué pasó. Nosotros habíamos venido, o sea, por pedido de la familia Fortabá, venir a hacer una ratificación de firma al juzgado 106. El 29 de noviembre del 2001, nosotros vinimos con mi padre, yo, Walter y mi papá, a efectuar esa ratificación. Obvio, fuimos al juzgado, se hizo lo que se nos había peticionado. Habíamos venido en un auto, en un remis, recuerdo, que habíamos contratado. Y el auto estuvo solo aproximadamente hora y pico. El 30 de noviembre, ya regresando... Perdón, escuchen lo que dice. El auto estuvo hora y pico. En ese momento, y ahora les va a seguir con la historia, ¿pensaron o se sentían amenazados, Walter, que podía pasarles algo? ¿Tuvieron miedo? No, miedo no, porque siempre, si no hubiéramos venido a traer a mi papá, ¿no es cierto? Siempre dudas sí, obvio, ¿no? Pero no miedo, porque nosotros venimos con una verdad. Veníamos, acompañamos a mi padre especialmente para eso. Y entonces, ¿qué sucede? No, en el caso nuestro carecíamos de tener miedo. Y ahí nos contaba tu hermana, venían en el auto con un remis y volvían. ¿Y qué pasó? Y bueno, a ciertos kilómetros después de salir de Capital, tuvimos un vuelco, más o menos 50 metros derrapó el auto en una laguna. Y bueno, de ese momento que mi padre quedó intervenido, ¿no es cierto?, en terapia intensiva, pero aún así, cuando lo trasladaron de vuelta a Tres Arroyos, en los momentos de lucidez, recordaba todo lo que habíamos venido a hacer acá. Y me pidió personalmente, tanto a mi hermana como a mí, que por favor siguiéramos, que no bajáramos los brazos, porque era una verdad. Mi padre murió a los 3 meses después del accidente. Y lo que tu papá pedía más que nada era este derecho al reconocimiento, porque vos me decías que él no hablaba de plata, nunca hablaba de plata. No, él no hablaba de plata, él quería que lo reconocieran como hijo. Que Alfredo Fortabá, de las tantas ubicaciones que estuvo con él y charlas, que le dijo que le iba a solucionar la situación, ¿no es cierto?, de padre, cuando fue uno de los primeros encuentros con él. Y bueno, fueron transcurriendo y él fue el anhelo de él se fue con ese anhelo. ¿Y por qué crees que pasó que ese anhelo de tu supuesto abuelo no prosperó? ¿Tiene que ver la plata que tapa todo? Quiero volver un poco al tema del día que nosotros tuvimos para poder proseguir. Cuando decía que el auto estuvo hora y media solo, me refería a que cuando íbamos subiendo la autopista para regresar a la ciudad de Tres Arroyos, 10 minutos de haber subido la autopista, el auto hizo un movimiento muy extraño, ¿sí? Lo cual el chofer, Walter, bajaron a ver, tocaron los neumáticos y demás,
y el auto parecería que estaba bien. Pero hubo una situación de movimiento muy extraño que nos llevó la atención muchísimo. Cosa que, bueno, lamentablemente, la madrugada del 1 de diciembre, cuando estábamos ya pasando la ciudad de Azul, llegando a Benito Juárez, el auto, se sale el neumático y vuela. Fue un accidente, entre comillas, lo que quiero decir en realidad. Porque ante la sumatoria de un pedido explícito de la familia de que viniera mi padre a Cava, que eso sucediera, lo sucedido en la autopista, cuando a minutos de haber subido la misma, y posteriormente el accidente. Luego del accidente, hubo un pedido inclusive por medio de la familia, judicialmente, de la situación de salud de mi padre, lo cual también llamó mucho la atención. Por eso digo que no fue un accidente por accidente. ¿Vos crees que los quisieron, pueden decir, matar de alguna manera? O sea, que eran los que están reclamando parte de la herencia, que puede haber sido como un atentado. Yo, la verdad que ante todos los hechos que después se fueron sucediendo a lo largo de los años, no lo descarto. Le digo que es realmente es una serie, y lo digo seriamente porque estuvimos 3 horas hablando y el otro día estuve con Mónica reunido 2 horas. Son un montón de hechos diversos que a uno le entran un montón de dudas. Y me decías, Walter, que tus amigos, después de que habías salido de América, te decían: salí, contá todo. O sea, porque tus amigos conocen tu historia y conocen un montón de pequeñas, grandes historias que has tenido en la vivencia con tu papá, ¿no? Y esto seguramente es una presión también hacia vos. Sí, vos sabés que sí, Ignacio. Uno a tomar la determinación, a unos nos lo dicen de corazón, ¿no es cierto? Que sigamos adelante, no bajes los brazos y todo eso. Y bueno, te imaginás que va juntándose todo y uno ve directamente con el tiempo que ha pasado y todos los contras que ha habido judicialmente, que ya está. Ahora hay que poner todo sobre la mesa, directamente. ¿Crees que esto fue un David contra Goliat? Hacerlo conocer, porque lo que la justicia calla, yo lo voy a decir. Yo lo voy a decir directamente, a mí no me va a hacer callar ni la justicia ni nadie. ¿Vos crees que tu derecho tu derecho de filiación no se reconoció y no se ve? Para muchos prescribe, para mí no. Para mí recién comienza, si querés tomarlo de esa forma. Aunque hayan pasado 50 años, hoy vuelvo a comenzar. Si hay que 1000 veces decirlo y recalcarlo 1000 veces lo voy a decir. ¿Por qué crees que de repente la familia en algún momento se acercó para hablar con ustedes? ¿Alguno de los que quedaron en la línea de sucesión, alguno los llamó para conocerlos, para escucharlos? Mirá, los únicos contactos que hemos tenido siempre fue cuando estaba en la época de María y Aramburo. Y bueno, hay otros nombres más que pronto lo van a saber, que eran de la parte directiva de la empresa Loma Negra. Pero con quien más teníamos contacto era con Aramburo. Personalmente. Una de los ítems que llama la atención, Mónica, es esta visita que hacían todos los años, que hacía tu papá en la muerte de Alfredo Fortabat. Y hay una historia especial sobre una visita de ir a la cripta, a un lugar que no dejaban bajar a nadie. Bueno, mi papá siempre, en razón del fallecimiento del 10 de enero del 1976, mi papá iba todos los años. Primeramente eran 2 veces por año. Era el 10 de enero y los primeros días de noviembre en razón de los santos difuntos. ¿Cualquiera podía asistir a la misa? No. Iba solamente doña Amalia, iba a veces Inés de la Fuente, altos directivos de las empresas, el intendente en ese momento de la Barría, Eisenberry, y algunos invitados especiales. Siempre mi papá tuvo un lugar que siempre fue resguardado para él.
Cuando mi padre no podía ir por alguna cuestión de salud, él hablaba con doña Amalia mencionándole que ese día en esa fecha no iba a poder ir, pero que se iban a ver en la próxima fecha. ¿Y él alguna vez pudo hablar con Amalia sobre este tema? Ellos siempre hablaban, en realidad siempre hablaban ellos. Ella siempre le prometía que se iba a resolver la situación de él. Pero bueno, llegó un momento que mi padre había enfermado y nos pidió a mí y a Walter que en razón de su salud lo acompañásemos. Entonces, por primera vez nosotros fuimos en enero de 1995, por primera vez acompañamos a mi padre a la misa de la Capilla Santa Elena en Loma Negra. O sea, fueron los dos hermanos, Walter y Mónica, acompañaron al papá al lugar donde estaba el abuelo enterrado. Exactamente. Mi papá siempre fue solo hasta ese momento. Entonces, bueno, acompañamos a mi padre ese día. Obvio que mi padre me había pedido que hablara con las secretarias y asistentes de doña Amalia, avisándole que él iba a ir en esa fecha, después de casi un año que no pudo ir por su estado de salud. Lo cual, bueno, avisé que iba a estar, estaban al tanto que iba a estar mi papá ese día, con lo cual, bueno... ¿Qué pasó ese día? Ese día pasó algo para mí, la verdad que es el día de hoy que lo voy a recordar siempre, más allá de todos los sucesos que después sucedieron, ¿no? Mi padre entra a la Capilla Santa Elena, toma posición de su lugar donde todos los años se sentaba, que era en el entorno del seno más cerrado de la familia. Yo con mi hermano Walter nos sentamos junto con él. Por lo general siempre entraban todos en conjunto. En esa oportunidad entró primero Amalita Lacroze de Fortabá. Cuando lo vio a mi papá, me emociona tener que decirlo, honestamente lo digo. Bueno, cuando lo vio a mi papá, se puso a llorar. Y la verdad que fue una emoción, tal fue la emoción de Amalita que se tuvo que tomar de los respaldares de los asientos porque se caía. Estaba María Inés de la Fuente en ese momento, que no entendía lo que realmente estaba sucediendo. O sea, ustedes nunca hablaron con María Inés de la Fuente, nunca tuvieron relación con eso. No. Siempre fue, el contacto siempre directo fue mi padre con Amalia. En su primer momento vio con su padre, con Alfredo. Vamos a contarle a la gente, disculpen, que María Inés de la Fuente era hija de Amalita Lacroze de Fortabá. Del primer matrimonio de ella, ¿no? Y bueno, la misa en ese entonces siempre duraba 1 hora. Lo cierto que esa misa habrá durado 15 minutos, 20 minutos, no más que eso. Era tan la situación que Amalita no pudo... ¿Y esto que fue orden de Amalita de acortar la misa? Sí, por supuesto. El padre en ese momento que estaba a cargo de dar la misa le preguntó si se podía proseguir y ella directamente dijo que no. ¿Qué sentís? Recién le preguntaba a tu hermano con el tema de tener un fallo donde la justicia hoy todavía no les da la razón, pero hay un montón de circunstancias que, bueno, desde lo vivido, ¿no? Como contaba Walter, lo viví con mi papá, vos lo viste con tu papá. Era mi papá que me lo contaba y no hablaba de plata, él hablaba de lo que le había pasado en la vida y después de un montón de circunstancias. ¿Qué sentís vos hoy? ¿Qué es lo que te pasa cuando están realmente como remando contra un Goliat, ¿no? A ver, las sentencias fueron en razón de que no vieron las... O sea, a ver, quiero dejar bien en claro esto. En el juzgado 106, primitivamente, cuando se inició el expediente, estaba la doctora Miriam Rustán de Estrada. Para ella tengo palabras de elogio realmente, Ignacio. Cuando ella ya no estaba a cargo del juzgado 106, bueno, hubo cosas que no estuvieron bien.
Tal es así que no tuvieron en cuenta las adulteraciones de los allanamientos que se habían hecho por las medidas precautorias, porque bueno, se había hecho los allanamientos en la bóveda de la Croce, donde estaba el féretro de Alfredo. Digo el féretro porque en realidad, o sea, lo que había ahí eran restos incinerados de Alfredo, que fueron incinerados dentro del proceso judicial, quiero aclarar. O sea, esto cuando, a ver, vamos a poner un poquito en claro. Ellos demandan, hay un poder de filiación, que es un recurso especial que se hace. Cuando están haciendo recurso, creman el cuerpo de Alfredo, de la persona del abuelo de ustedes, supuesto, que eso puede haber sido una prueba suficiente como para poder haber demostrado la relación entre tu papá y su papá. Sí, en primer momento el juzgado 106 ordena una orden de no innovar sobre los restos de Alfredo Fortabá que yacían en la capilla Santa Elena. Estaba en subterráneo, en una capilla subterráneo de mármol abajo de la capilla Santa Elena. Y la excusa dijeron que se inundaba, que por eso sacaron. Algo así, pero quiero ir directamente a lo que había sucedido en ese momento. El juzgado ordena esa orden de no innovar que en primer momento, cuando llega a la estancia San Jacinto, no la quieren firmar como aceptación, pero bueno, queda ahí que se niegan a la aceptación de la misma, ¿no? Queda como que no aceptar la notificación. Ante esto, vuelve de vuelta al juzgado 106 y se ordena a las semanas una nueva orden, ¿sí?, de notificación de no innovar nuevamente y que sea diligenciada directamente por el juzgado de Olavarría. Lo cual me tocó a mí con Walter ir a diligenciar y con un oficial notificante del juzgado de Olavarría, lo cual tuvieron que aceptar. A lo que voy, Mónica, es esto. ¿Vos creés, bueno, la parte judicial es muy extensa y podemos estar 5 horas hablando, ¿crees que la justicia es para unos más fuerte que para otros? ¿Y crees que todo el proceso puede haber estado viciado o que se utilizaron argumentos como para poder estirar y pasarlo para más adelante todo? En realidad lo que sucedió es que, más allá que viciaron la causa, hicieron todo lo que quisieron judicialmente para hacer lo que ellos tenían que hacer, que era cremar el resto de Alfredo Fortabá, hacer las desapariciones de Luciano, de Elena y todo lo que vino después, que fue también la adulteración de las medidas, violación de las medidas precautorias que se hicieron a partir del año 2007 también. Por eso digo que hubo 2 etapas del juicio. Una etapa iniciada por mi padre y obvio que la segunda etapa, que fue en el 2007, qué coincidencia, ¿no? 97-2007, ¿no? Ahora que lo pienso. Lo iniciamos nosotros como herederos de mi padre. Algo que a mí una pregunta me está saliendo en este momento es, se trabajó durante muchos años en Argentina y bien me parece por el derecho a la identidad. Hay asociaciones que han trabajado muy bien, que han descubierto, que han seguido casos. ¿Se les acercó en algún momento alguna institución a ayudarlos con este tema? No. Nadie se acercó. No tuvimos esa oportunidad como tal vez algunos la han tenido, pero no me cabe duda que es la interferencia de parte de ellos. Es una economía gigantesca, ¿no es cierto? Pero quiero dejar recalcado algo, al margen de lo que estaba hablando Mónica, de la situación donde estaba el féretro. Como yo te mostré hoy, Ignacio, yo tengo certificaciones de foto de mi presencia ante el féretro y el lugar, y puedo dar testimonio, no solamente por lo que puedan estar oyendo cualquiera que quiera pensar cualquier otra cosa, si es cierto o no es cierto, cada uno será juez de su comprendimiento, que tengo parte fotográfica donde estamos presentes con mi hermana ante el féretro de Alfredo Fortabá. Y como decía Mónica recién, no cualquiera iba a esa misa, o era autoridad, o era uno de los gerentes o directores de las compañías, o era la familia directa. Entonces, todo esto de alguna manera constituye para ustedes una semiplena prueba de esta afiliación y esta relación que había con Alfredo. Sí, por supuesto. Además es un tema no menor. El
en el juzgado 106 hubo mucha presión por parte de la familia, e inclusive el que era presidente en su momento, el doctor Carlos Saúl Menem, por intermedio de su secretario, solicitó que este expediente se cerrara. O sea, que se archive el expediente. Correcto. Estamos hablando de una de las fortunas más grandes de Argentina, pero saliendo de la parte económica, que la hay también, y por eso se mueven algunos hilos, o se movieron algunos hilos, tiene que ver con el derecho a la identidad, ¿no? Tanto de Walter como de Mónica. En esta primera entrega queríamos mostrarle y bueno, Mónica quería estar después de 1 año y medio que se guardó, que no quería hablar, que quería esperar un poco más por el tema bueno, del proceso judicial. Walter, la vez que saliste en América, vamos a recordarlo como un hito porque fue algo que lo consensuaste con tu mujer y con tus hijos. Me acuerdo ese día en Tres Arroyos que hicimos la entrevista y que después saliste en vivo. Y Mónica, ¿qué es lo que te lleva hoy a mostrar esta gran verdad y a exponerte y a buscar este derecho de la identidad, ¿no? A ver, la decisión que tomo de salir hoy acompañando a Walter, que siempre hemos estado acompañándonos durante todos estos años, es por la sencilla razón de que pasaron muchas cuestiones judiciales. Judicialmente, tengo que decir que hubo una sentencia donde obvio se demostró que estaban calcinados los restos de Alfredo Fortabá, que eso ya lo sabíamos, pero que se podía haber avanzado en otras pruebas y que la justicia optó por no hacerlo. ¿Se puede cambiar la historia? Sí, por supuesto. La ley de familia se modificó y se sabe fehacientemente que hay varios fallos donde la Cámara ha resuelto que ante la desaparición inminente de la prueba principal es tomado consideración de que es una prueba fundamental la desaparición de cuerpos, no es cualquier cosa. Yo no puedo cremar un resto porque sí nomás, en medio de un juicio. Si lo hago es porque realmente estoy quemando la prueba que va a ir en contra, ¿no? Esto fue lo que hizo doña Amalia, haber cremado los restos de Alfredo Fortabá, de haber violentado todas las medidas precautorias, vida por haber. Y la verdad que hoy tengo que decir que descreo de la justicia, porque hay justicia para algunos y cuando se trata de un derecho a la identidad, de algo que de hace muchos años que se viene luchando judicialmente, extrajudicialmente, porque no es algo que esto nace de un día para el otro. O sea, nosotros crecimos con esta verdad, la verdad de mi padre, lo hemos vivido, lo hemos palpado, hemos hablado con la familia en sí, por lo menos los más importantes, que es lo que corresponde decir, porque la descendencia de Amalia en realidad es descendencia de Amalia, no es descendencia de Alfredo Fortabá. No es de la sangre de Alfredo. No, por supuesto que no. Nosotros hemos tenido en contacto inclusive con Juan Fortabá hijo. O sea, hemos hecho, hemos estado en los lugares que correspondía estar, Ignacio. Entonces uno se pone, en este momento, la verdad que uno está muy enojado con la justicia, porque en realidad no sé si hizo oídos sordos o fue por amenaza, o porque indiscutiblemente, obvio que el poder económico no lo tenemos nosotros, sino lo tiene la otra parte. Y lamentablemente, como se ha visto en reiterados causas judiciales, vamos a citar inclusive el tema de los expedientes de los cuadernos, ¿no? Y otros que andan dando vuelta, se sabe que, bueno, a veces lamentablemente las sentencias se pagan. Qué tema, ¿no? Qué denuncias. Pero bueno, realmente es una historia, cuando uno está cara a cara con los protagonistas y te cuentan las cosas en la cara y lo cuentan con esta pasión. A nivel personal, nunca me dio la sensación de que que no haya una gran verdad en esto y que lo que digan, tanto Walter como Mónica, sea su verdad. Sea su verdad vivida con su papá.
vivida durante tantos años y que parte de lo que ellos quieren es la lucha por la identidad y que se les reconozcan los derechos que tienen. Hay una historia que seguramente será contada. Sabemos que hay plataformas que quieren esta historia, que quieren conocer esta historia, la gente quiere saber qué es lo que pasa y ellos están decididos a contarla, y esto me parece que es muy bien, por lo menos desde su lugar, lo que ellos vivieron desde su lugar. Y me decías, Walter, nadie me puede prohibir contar mi historia. Por supuesto que no, por supuesto que no. No me voy a esconder tampoco, al contrario, voy a recalcar cuantas veces sea necesario